todos, obviamente, lo que pasó ayer fue importante. ¿Por qué? Porque, no, a ver, Cabral, ¿qué demuestra? Aparte que obviamente mostró, nos acordamos del gran Valdivia, ¿cierto? ¿Por qué nos acordamos de Valdivia? Por lo distinto, por esa efervescencia que genera cuando el hincha, por eso yo digo, siempre el hincha sabe de fútbol y sabe cuando entra un distinto. Por eso la gente en este caso, bueno, nosotros, yo me incluyo, los youtubers, presionamos para que en este caso pusieran a Cabral, en este caso a Gareca, que hiciera caso, porque el fútbol chileno tiene una identidad, que tiene que jugar siempre con un 10. En época antigua fue Sierra, siempre hemos tenido Valdivia, Chamaco, ¿cierto? Chamaco, Jorge Toro también, que era como 10, un jugador muy veloz, ¿cierto? Un jugador que se echaba el equipo al hombro. Jorge Toro se echaba los equipos al hombro, la selección sobre todo el 62. Entonces siempre Chile ha tenido que tener el 10 clásico, ¿cierto? Ese jugador, por ejemplo, en el Ballet Azul, ¿quién era el 10? Rubén Marcos, ¿cierto? El que habilitaba a Pedro Araya, no sé, pues a Leonel Sánchez, a Carlos Campos, el tanque Campo. Siempre los equipos chilenos, el fútbol chileno necesita un 10. Por ejemplo, en época antigua también, un gran futbolista, un gran 10, Miguel Ángel Neira, ¿cierto? Que tuvo paso en la Católica, tuvo paso en O'Higgins, en ese O'Higgins época dorada, ¿cierto? De los años 80 por ahí. Entonces, eso es importante para tener identidad. Siempre tener el 10. Esa es la identidad del fútbol chileno. Esa es. Siempre uno se está buscando. Y eso hace que se mejore todo el equipo. Todo el equipo. ¿Por qué? Porque uno siempre, por ejemplo, no sé si a usted les pasaba cuando Alexis Sánchez bajaba. Y uno decía, ¿por qué baja tanto? Si él es un puntero, se pierde. Claro, porque no le llegaban balones, porque no ponían un 10, ¿cierto? Incluso hasta a veces a Alexis Sánchez lo ponían como 10 y nunca ha sido un 10. Entonces, pues, el 10 es sagrado, pero sagrado. Tiene que estar siempre, ¿no? Y ojalá también en los clubes chilenos para que se vaya fomentando el 10 y siempre tengamos uno o dos 10 bueno, ¿cierto? No un volante mixto transformado como un 10, no. Que sea un 10 neto, un clásico 10, ¿cierto? Que genere cosas distintas. A ver, yo pienso. Claro, cuando Cabral entra, Chile estaba ganando por un partidazo ¿cierto? Con un golazo de Suazo, el primer gol de Vargas, ¿cierto? Los goles de Cepeda, pero genera algo distinto, genera respeto, genera incertidumbre en el equipo contrario porque no sabe con qué va a salir. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, en Brasil cuando tenían a Ronaldinho, ¿cierto? Ahora tienen a Rafinha, que es un jugador distinto, que tiene gol, tiene tiro libre. Vean el golazo que le hace, bueno, cuando empata Brasil con Venezuela. Él, obviamente, que genera un pedazo de gol, ¿cierto? Un zurdazo, cruzado. Es importante el 10, porque ¿qué te genera el 10? Más que decir que es importante, que lo pongan. La gente ha escuchado mucho eso, pero quiere escuchar más definición, ¿cierto? Más detalle. ¿Por qué es importante? Muy fácil. Porque hagamos que un equipo juega con tres delanteros, por dar un ejemplo, ¿cierto? Juega con un centro delantero, que para mí tiene que ser Estefan Pino, que hay que seguir presionando, no hay que relajarse. Hay que seguir presionando. Si sirvió haber presionado, que la hinchada, los chilenos no se quedaron callados y quisieron a un 10 como Cabral. Entonces resultó, pues, resultó. El 10, fíjense, cuando por ejemplo que Vidal es extraordinario, que Vidal se echó el equipo al hombro. Claro, él obviamente que no, de la banca no puede decirle, oye, Gareca pone el 10, no puede, ¿cierto? No puede hacer eso. Es un código en el fútbol. Pero lo que sí pueden los jugadores experimentados es armar con lo que hay, que obviamente los jugadores saquen su mejor cara, ¿cierto? Como yo les contaba, por ejemplo, Vargas, que para mí no es un centro delantero, él se corre como puntero, y ahí obviamente viene la definición, porque la definición él no la define como cuando define Estefan Pino. Por eso es importante Estefan Pino. También se puede transformar al Pato Rubio. El Pato Rubio es importante porque tiene gol, ¿cierto? También lo puedes transformar. Entonces, hay centro delantero. El mismo Brereton. Yo he hablado con muchos amigos que también me dicen que es penca lo que pasa con Brereton, que Brereton es un jugador que puede dar mucho más, pero lo han puesto en posiciones incómodas y lo revientan físicamente. Brereton con Cabral de 10, Brereton con pequeño retroceso, obviamente,
y obviamente ese movimiento que hace el centro delantero de tipo torre, como en el ajedrez. Los que juegan ajedrez se van a acordar, ¿cierto? La torre se mueve obviamente no como en diagonal, como se mueve el alfil, ¿cierto? La torre del ajedrez se mueve de un puro movimiento, hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado, derecho, izquierdo, listo. Entonces, es importante el 10. ¿Por qué? Porque genera que el puntero izquierdo, por ejemplo, si para mí tiene que ser siempre Cepeda, puntero derecho puede ser, no sé, pues, hagamos porque Cepeda también lo que hace siempre y también es bueno, porque Aravena creo que merece su oportunidad y su continuidad en el equipo, en la selección, porque es un jugador que tiene algo distinto, es valiente, va hacia adelante. Entonces Aravena perfectamente se puede ir por el sector izquierdo, puntero izquierdo, ¿cierto? Y Cepeda por el sector derecho, que también lo hace bien, también lo ha hecho en Colo-Colo. También Almirón lo ha innovado en esa posición. ¿Por qué? Porque él maneja bien lo que es el cambio de pie, ¿cierto? Él cuando obviamente a pie cambiado, como se dice, ¿cierto? Más futbolístico, a pie cambiado, ¿cierto? Entonces él obviamente, como se maneja más la zurda, cuando él la agarra, ¿cierto? La agarra con la derecha y listo, y empieza a meterse al área, y ahí se vio obviamente el golazo que hace, ¿cierto? Pero el 10 genera que el equipo suba, se mantenga arriba. Entonces por eso Chile a veces no tenía gol, porque no tenía 10, entonces no podía aguantar arriba, porque no tenía molde el equipo. Entonces el 10 genera muchas cosas que se generan. También generan que obviamente el lateral quiera subir, porque el equipo está arriba. Porque el 10 casi siempre va hacia adelante. El 10 clásico, como Valdivia, como Cabral casi todos los pases eran hacia adelante, pues. Entonces eso generan cosas. Generan el mismo, por ejemplo, cuando le da el pase, en este caso tengo entendido que era el Maxi Guerrero, y ahí obviamente se desencadena hacia adelante Cabral, ¿cierto? Cuando pasa eso, el equipo se va hacia arriba, pues, no retrocede tan rápido. Entonces el equipo contrario queda medio desbalanceado para las contras, ¿cierto? Porque lo que nos pasaba antes, cuando estaba Valdés, que cuando lo ponían como 10, como no habían pase de profundidad, como los jugadores quizás no confiaban en que no servía nada marcar el pase porque no le iba a llegar el pase entre líneas. Vean el cambio cuando entra Cabral, ¿cierto? Cuando se desencadena y le lanza el pase a Mora, Mora se vio bien, Mora le devolvió bien el pase, listo, y después Cabral, como es típico 10, es el que es buen 10, difícil que lo puedan marcar. Y prácticamente los jugadores que están en la parte defensiva no lo podían marcar a Cabral. Claro, yo sé que lo anulan, pero hay que ver la jugada. Los que nos gusta el fútbol, como más en detalle, se van a dar cuenta de ese movimiento, que como es el 10, esa es la habilidad que tiene, que tú no tienes cómo marcarlo, no sabes para dónde va a ir, si es para la derecha, si es para la izquierda, porque puede tomar el balón hacia la derecha y sale por la izquierda, entonces te genera un lío. Lo que hacía Valdivia. Por eso es importante, sagrado. Gareca siempre tiene que jugar con un 10 clásico. Por ejemplo, para mí, buena idea para marzo, llamar a Uribe, ¿cierto? Llamar a Uribe, listo. Y obviamente titular Cabral, y en los segundos tiempos para cualquier cosa, si hay una suspensión, si hay se siente, no sé, por lesión, cualquier cosa, ahí está Uribe, para que aprenda de Cabral, porque Uribe tiene que ser el futuro 10 de la selección después. Lo mismo que un poco pasa con Vidal, ¿cierto? Con Vicente Pizarro, que tiene la misma función, porque yo he escuchado mucho que dicen que hasta Vicente Pizarro tienen que ponerlo como volante central. Totalmente erróneo. ¿Ustedes vieron el partido Colo-Colo Junior? ¿Lo vieron? Que Almirón en el primer tiempo a Vicente Pizarro lo tenían como volante central y estaba perdido. Almirón, como sabe de fútbol, se dio cuenta y Vicente Pizarro lo puso como un volante mixto y ahí explotó. Entonces por eso yo pienso que Echeverría tiene que ser el volante central y obviamente Vidal titular, y en los segundos tiempos hasta que quiera jugar Vidal, y en el segundo tiempo entrar con el bicho Pizarro. Y el 10 siempre tiene que ser Cabral. Con 3 basta. No 2 volantes centrales. No, el equipo queda desbalanceado. No. Queda encajado. Sobre todo cuando se te vienen en contra. A ver, una cosa. El fútbol moderno ya no se usa 2 volantes centrales. No se usa. Porque siempre el volante central está un poco más atrás. Un poco lo que pareció lo que en este caso hace la Universidad de Chile. Por ejemplo, siempre Marcelo Díaz está un poco más atrás y Arangui más adelante. No pueden estar los dos en la misma posición. No pueden, por la marca.
No, pero no. Se genera un lío tremendo, no se puede. Que el fútbol no funciona así. Antiguamente quizás, pero ya no así. Siempre el volante central tiene que estar atrás del volante mixto. Siempre. Entonces Vicente Pizarro nunca lo pongan como volante central, porque como volante mixto es otra cosa. Y Cabral tiene que ser titular. Totalmente. Hay que seguir presionando para que pongan a Estefan Pino.